No permitamos una nueva Gaza en el Líbano, porque ante violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, Europa tiene que actuar con coherencia si queremos, además, también que el resto del mundo nos mire y nos apoye. La primera, es evidente, lo que tenemos que hacer es avanzar en una verdadera política exterior y de seguridad y de defensa común. Creo que es importante la política de defensa, la política de seguridad, de la cual hablaré ahora, pero singularmente también la política exterior. Una política exterior común. Porque es tan importante la diplomacia como lo es también, por supuesto, la seguridad y la defensa, ¿no? Bueno, yo creo que habrán escuchado ustedes cuál es el planteamiento de España. Nosotros estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común, no en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo, si me permiten la expresión coloquial. Y quienes creen que, por cierto, esta decisión es opcional se equivocan. En el mundo en el que estamos, hoy potencias medias que son las que componen la Unión Europea, solo tenemos una forma de hacernos valer, desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, y es construir una defensa común y asumir juntos nuestras vulnerabilidades, o si no, lo que vamos a hacer es permitir que otros utilicen esas vulnerabilidades y esas debilidades contra nosotros, y de un orden global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con en fin, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano, porque ante violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, Europa tiene que actuar con coherencia si queremos, además, también que el resto del mundo nos mire y nos apoye en el apoyo que estamos dando y prestando a Ucrania en su lucha por la libertad frente al invasor, en este caso la Rusia de Putin. Y por eso, ayer, el Gobierno de España y yo mismo planteé el que por coherencia y también por empatía, lo que tiene que hacer la Unión Europea es suspender su acuerdo de asociación con Israel, porque es evidente que está atropellando y violando muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, sobre todo aquellos vinculados con el respeto al derecho internacional y al derecho humanitario. En definitiva, señoras y señores, amigos y amigas, esta es la Europa que España defiende, una Europa autónoma que decide por sí misma, que protege a sus ciudadanos, pero que tampoco renuncia a ser un faro, un ejemplo en un mundo en transformación, una Europa que no espera, porque no necesitamos unanimidad para avanzar, necesitamos voluntad política. Rudal milik pejuang Hizbullah ini menargetkan kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Serangan balasan ini dilakukan oleh pejuang Hizbullah terhadap serangan udara Israel kemarin. Dilaporkan pada serangan udara Israel sebanyak 254 orang tewas. Tidak hanya menyerang kapal perang Israel, pejuang Hizbullah kembali menyerang pasukan Zionis Israel menggunakan roket. Para pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan pejuang Hizbullah ini menggunakan roket yang memiliki daya ledak yang cukup besar. Serangan balasan dilakukan usai Israel melancarkan serangan udara di Beirut, Lebanon. Saling serang masih terjadi saat gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Amerika Serikat pun berdalih Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal.
Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan syarat gencatan senjata yang diberikan ke Amerika termasuk Lebanon yang masuk dalam poin tuntutan gencatan senjata yang disampaikan Iran. Di tengah serangan yang terjadi di Lebanon, Presiden Amerika Serikat melalui media sosial miliknya menegaskan seluruh kapal perang dan pasukan Amerika akan bertahan di Timur Tengah untuk tetap mengawal gencatan senjata. Pemirsa, Amerika mengamini Israel menolak pemasukan Lebanon dalam poin gencatan senjata dengan Iran. Namun Pakistan dan Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata. شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون يا جماعه الخير انا قدام رفاعي. Israel membombardir Lebanon Rabu 8 April ke 100 titik yang diklaim Israel sebagai lokasi Hizbullah. Ledakan dahsyat menghancurkan gedung-gedung komersial dan permukiman di Beirut. Ratusan orang tewas dan terluka akibat serangan Israel 1 jam setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dengan Iran. Padahal Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata, namun Amerika dan Israel menolak. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan Iran bisa menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika jika Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Sementara kantor berita Iran Fars juga melaporkan Teheran menangguhkan Selat Hormuz dibuka setelah serangan Israel ke Lebanon. Pemirsa, ratusan nyawa dilaporkan melayang di Lebanon dalam waktu 1 hari. Ya, menjadikan jeda konflik atau gencatan senjata yang baru diumumkan terdengar seperti isapan jempol belaka. Saling bantah, isi perjanjian gencatan senjata pun mencuat, mulai dari Iran, Pakistan, Amerika Serikat, dan juga Israel. يا الله يا الله شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون. Langit Lebanon kembali menghitam oleh asap. Dentuman datang bertubi-tubi, lebih keras dari hari-hari sebelumnya ketika Israel melancarkan gelombang serangan terbesarnya ke Lebanon. Ratusan nyawa dilaporkan melayang dalam waktu 1 hari, menjadikan jeda konflik atau gencatan senjata yang baru diumumkan terdengar tak berguna. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Dan Amerika Serikat pun berdalih, Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Di sisi lain, Duta Besar Pakistan untuk PBB, Usman Jadun tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata, namun Amerika dan Israel menolak. Pakistan reiterates its full support for the sovereignty, unity and territorial integrity of Lebanon. We condemn in the strongest terms Israel's continued military aggression in southern Lebanon, which has resulted in the death of more than 400 civilians, including at least 83 children and 42 women, and over 600,000 people displaced. Sweeping illegal evacuation orders across large parts of southern Lebanon have deepened civilian suffering. The large-scale destruction of civilian infrastructure and the blatant disregard for international humanitarian law must cease immediately.